¿cómo fue esto de irte a Indonesia? Tipo, ¿se quemaron los papeles o no se quemaron los papeles ahí? Y yo creo que sí. A ver, fue un proceso inicial duro en el sentido de tantas cosas que se movieron, no solo en nuestras vidas, sino también en la congregación, por una cuestión de que no había una mirada hacia el mundo y nunca había salido nadie desde nuestra congregación. Entonces fue un movimiento interno, personal, pero de alguna manera un movimiento también en la congregación. Y los inicios fueron duros en ese sentido. Sí, en mi proceso y en el de Sandra recuerdo que decíamos, hay algo más de Dios. No me siento saciado acá. Hay algo más que todavía no descubrí. Y en esa incertidumbre, después cuando nos encontramos, yo después venía al laburo, nos sentábamos a tomar unos mates, y me decía, por ejemplo, Sandra me decía, Carlos, ¿sabés que hoy orando y leyendo sentí esto? Yo decía, yo siento lo mismo. Y después en otra yo venía y le decía, mira, Sandra, estoy sintiendo esto. No, y entendimos que era un momento donde Dios, ¿no? Así lo expreso yo, el Espíritu de Dios nos estaba hablando a los dos en el mismo tiempo con un objetivo claro. Entonces, bueno, algo tenemos que hacer. ¿Cómo podemos accionar a esto que estamos entendiendo? Si no solamente queda en una palabra. Y bueno, y ahí empezamos a hablar con nuestros pastores, generó un movimiento también ahí. Pero un proceso de rebeldía, de nuevo. Sinceramente yo creo que ellos pensaron que era algo pasajero. Algo emocional. Algo emocional. Pero que agarraste el mapa mundi, hiciste así, y sí. Indonesia. Pero sí, de alguna manera creo que también por nuestro proceso, de alguna manera decían, bueno, esto también son medio, puede ser algo pasajero o no, porque también son medio rebelde en el sentido que quieren romper ciertas normas. Entonces, cuando empezaron a ver que nosotros nos involucrábamos más, y después de alguna manera nuestros pastores más cercanos empezaron a acompañarnos a tener ciertas reuniones y a conectarnos con personas que ya venían trabajando en esto, se fueron dando cuenta que iba en serio, que no quedaba. Que no quedaba, sino que íbamos avanzando cada vez más. Y en ese tiempo había un presbiterio en nuestra congregación, había 5 pastores, había alguien liderando un poco, pero había 5 pastores. Entonces generaba un movimiento, porque estaban nuestros pastores más cercanos, pero después cuando comunicaban en sus reuniones, pero bueno, como de alguna manera ellos veían un respaldo en nuestra vida, ya nosotros ya estábamos trabajando con casi todos los pastores en diferentes áreas, entonces ya todos nos conocían. ¿Y el trabajo social también estaban haciendo algo, algún laburo ahí en la iglesia? Sí, socialmente sí, era fuerte. Más que nada con esta mirada de los pastores que nos acompañaban nosotros. Después se abrió a otros pastores, empezamos a trabajar con el gobierno de la ciudad, en diferentes áreas de prevención y asistencia de adicciones, más que nada. Se hacía en un barrio acá muy cercano, se hacía toda una tarea fuerte en cuanto a la prevención y la asistencia. ¿Qué barrio? El barrio de Sildañez. Sildañez, ¿no? Y después otro grupo, nosotros estuvimos trabajando ahí 12 años con otras personas. Bastante, ¿no? Sí. Que estuvieron... No. Tuvimos... Un año, pastor trabajé un año y siento de Dios ir a... No. Hay un proceso, ¿no? Hay que... Porque, o sea, dar ese paso, te vas a otra cultura. Entonces, de alguna manera, tu experiencia tiene que ser acá, en el sentido de, bueno,
insertarte en otro contexto, algo que toque tu mirada, tu forma de pensar, tu forma de sentir, qué es lo que te genera eso, bueno, cómo compartís en ese contexto diferente, cómo te adecuás o buscás recursos para el contexto en el que estás trabajando, cómo compartís tus creencias en ese lugar. Entonces, es un proceso previo que yo creo que es bueno tenerlo para insertarse en un mundo totalmente diferente al que vas. Sí, bueno, todo ese proceso después el grupo pastoral empezó a acompañar y ahí se fueron abriendo más las redes, los contactos. Tuvimos un viaje de exploración, cual fui yo, un pastor, un hombre de negocios, y nos encontramos allá con una persona que estaba trabajando en Indonesia. ¿Y la financiación qué onda? ¿La iglesia con ofrenda y diezmo o cómo era? La financiación, bueno, este viaje lo pagó directamente la persona, este empresario. ¿Un empresario cristiano? Un empresario cristiano. Él en ese tiempo... ¿Se puede decir el nombre o a qué el tipo de No sé empresa, si algo? le quisiera que le diga el nombre. Eso. No lo sé, más que nada por Pero él. porque No hay por mí. personas, viste, que ofrendan y dicen no. Y como que yo lo veo copado igual, eso es como sí, tiene un pero... apoyo. Tipo Bernabé, el apoyo Sí. económico a Pablo. Uh-huh. El chaval no quería hacer nada. Uh-huh. Y decía, ¿cuánto vale el viaje a Malta? Uh-huh. Sí. A Chipre. Uh-huh. Y estamos hablando de un palo verde. Uh-huh. Tranquilo, Pablo, ahí te... Bueno, sí, bueno, eso también vemos en la escritura, ese acompañamiento, ¿no? Bueno, es bíblico. Es bíblico, y él se llama Marcelo, no le digo el apellido porque por ahí no. Bueno, y acompañó con todo el sostén económico, o sea, pagó tele allá porque teníamos que llegar a un lugar, instalarnos. Bueno, fue de gran ayuda en esos primeros pasos. Ese acompañamiento fue una puerta gigante para nosotros, porque a partir de ahí se empiezan a mover otras cosas. Ya vos estando en el lugar, reconociéndolo, después volvés, no solo vuelve tu mirada, sino vuelve la mirada del pastor que nos acompañó. Claro. ¿No? Entonces genera otro movimiento. Entonces ahí ves también la importancia de la visión de que Dios le trae, ya sea a una cuestión denominacional de la iglesia, sino también a un conjunto de iglesias que gracias al aporte de esta persona, gracias al apoyo de cierto pastor, gracias a la vocación que Dios tenía preparada para vos, es como que Dios empieza a abrir como un panóptico que se está preparando para llevarle el mensaje a una cultura diferente, donde hay un idioma diferente, donde hay una religión y una situación socioeconómica diferente, que no es nada fácil. Entonces vemos cómo varias áreas de la iglesia aportan al reino de Dios. Sí. Y allá, ¿cómo fue las primeras experiencias? Y al principio fue duro, en el sentido de que fue mucho cambio. Cambio no solo en la lengua, en la cultura, en la forma de hacer las cosas, en el proceso que teníamos que esperar con el visado o el permiso de residencia, que era anual. Todo lo legal. Claro, todo lo legal, que no es como acá, ¿no? A veces uno cree que, bueno, como acá, viste, en Argentina tenemos esa posibilidad donde... Si es de Dios, se va a abrir la puerta y le manda. Sí, no solo eso, sino también desde el punto de vista de nuestro país, o sea, como está la Constitución Nacional que recibe a todos. En la cuestión migratoria es en la cuestión migratoria, vos vas allá y bueno, ¿a qué venís? ¿A qué venís? ¿Cuánto venís? ¿Sos espía yanqui? ¿Quién? No para tanto, pero ¿quién es tu sponsor, se llama acá, o la empresa que te va a acompañar? Todo te preguntan, ¿no? Y bueno, pero esto te lo vamos a dar por un año nada más. Mirá. Y al otro año tenés que renovar. Y posiblemente al otro año, como nos pasó, te encontrás con otras autoridades. Y tenés que volver. ¿Y quién sos vos?
¿Y a qué venís? Claro. Pero si ya tenés acá todo el proceso de un año, no me interesa. Yo soy nuevo y quiero iniciar desde mi lugar. Y así los primeros años fueron difíciles en cuanto a todo lo que es legalidad. Más allá de idioma, cultura, formas de resolver las cosas. Yo recuerdo, ponele, nosotros habíamos ido 2 meses con una familia argentina, pero después nos trasladamos solos. Es una locura lo que hicimos hoy en día, revisando nuestra historia, a la hora de compartir mi experiencia con otras personas que van a salir, no les diría que vayan solos. Por una cuestión de que es otra lengua, otra cultura. Y Indonesia tiene la particularidad de que como hay muchas etnias, muchos grupos con diferentes dialectos y a su vez diferentes formas de pensar, nosotros estábamos en un lugar y nos fuimos a otra isla totalmente diferente, en el dialecto totalmente diferente, en la forma de resolver los conflictos, las miradas. No es como Argentina que te vas, por ejemplo, yo soy de Río Negro y vengo a Capital y cambia por ahí un poco en las palabras y en los términos, pero es lo mismo, o sea, hay códigos microcódigos que son iguales, pero allá te vas de una isla a la otra y es diferente. Sí, cambia totalmente. Cambia la forma de relacionar. Por ejemplo, acá donde estábamos estudiando aún la lengua, en la isla de Java, tienen otro dialecto, tienen el idioma indonesio que une todas las etnias, pero hay un dialecto. Y hay una forma, es muy respetuoso el javanís. ¿Mirá? Nosotros nos fuimos a otra isla donde es conocido la etnia por la dureza en el trato. Entonces acá te dicen buen día, ¿cómo estás? Acá te dicen buen día, ¿qué querés? Bien. Sí, directos son muy directos, no dan vuelta. El javanís generalmente da vuelta. Quiero medio kilo de pan nada más. No hay pan. ¿No hay pan? No hay pan. No, me vuelvo loco. ¿En serio no hay pan? No hay ¿Esto pan. no tenés? No, la factura ellos trabajan con otra... Tienen harina y alguna especie de, vamos a decir, de cosas dulces, pero con muchos agregados de su cultura, mucho picante, por ejemplo. Entonces no encontrás cosas así dulces, de este estilo, ¿no? Más nuestro. Entonces eso también genera algo en vos porque te tenés que adaptar. Tu intestino cambia el proceso digestivo. Todo. ¿Llevaste mate? ¿Había yerba? No había yerba, llevamos, mate, llevamos creo que 8 kilos de yerba. Ya nos ocupaba. ¿Probó alguno mate? ¿Necesito probar? Sí, probó uno. Nosotros lo tomamos muy caliente, nosotros particularmente. ¿Tipo hervido, el agua hervida? Y ahí. 98 grados. Y yo hasta hervido tomo también. Y cuando le convidamos ahí a un indonesio que quería probar, le dije, mirá que está caliente, claro. Pero no se imaginó. ¿En indonesio? En Indonesia. ¿Te acordás cómo es la frase? Él venía, ya nos conocía, una de las primeras familias que conocimos, y él dijo, apa itu, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, vos le dijiste, probá que es otra cosa. No, mate, minuman tradicional de área argentina, ¿no? Y Mauchova, le dije yo, ¿querés probar? Y él me pregunta qué beneficio tenía. Y yo le dije que era para el perrud, que es para el estómago, es digestivo. Y bueno, entonces él agarra el mate y le da el primer sorbo. Se prendió fuego más o menos de lo caliente que estaba. Y el sabor no le gustaba. Claro. Es muy nuestro. O sea. Pero yo creo que en el ambiente era... ¿Viste como la típica frase? Llevaban en la época de la campaña la Biblia y la espada. El ambiente era el himno argentino, la Biblia y el mate. Sí, y por ahí nos veían y venían algunos que ya después fui conociendo con el tiempo y te decían, ¿y ni narcova, Carlos? ¿Es droga, Carlos, esto? Le digo, no, es una bebida... Qué buen evangelio que tienen, ¿eh? Es una bebida
argentina nuestra. Después cuando tuvimos un tiempo en Malasia, me acuerdo que nosotros estábamos tomando y estaba muy de moda los cigarrillos eléctricos, ¿viste? Muy de humo tremendo. Claro. Humo. Entonces, como nos veían que nosotros tomábamos así, ¿viste? Vos veías que pasaban y se te quedaban mirando. Claro, como diciendo, quiero probar. ¿Qué es esto? ¿Viste? Y algunos se te acercaban. Cuando veían el color de la yerba, te preguntaban muchísimas veces, nos pasó, si era droga. Mirá, cogollo. Sí. No, es como un té, le decía yo. Mirá. Es como un té acá. Igual allá hay mucho café. En la zona donde estábamos nosotros, mucho café. En la zona de Chabanís es mucho té. El té, hay mucha variedad y nos daban un té de jazmín, para mí horrible. Claro, ¿no? Pero después se te acostumbra el estómago. Y la zona donde estábamos nosotros era más de café. Mirá. Muy rico el café. Ahí aprendimos que, bueno, hay otras clases de café también. ¿Y comida, o sea, tienen comida típica así parecida o es...? O sea, estamos hablando de otro continente. Otro continente, sí. Sudeste asiático. Tiene mucho arroz. El arroz ellos comen a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Si no consumen arroz, es como que no comieron. Como que el argentino no tome mate. Claro, es básico para ellos. Y le van agregando otras cosas. Pero el condimento tiene muchas especies diferentes y algo fuerte es el picante que le ponen. Para ellos si no tiene picante la comida, no es comida. Mira, a mí particularmente es como, bueno, pruebo algo con picante y es como picante. O sea, creo que si digo como asado, que es mi comida favorita, sí, y como pan y le pongo picante, es como lo mismo, no sé. Sé que hay niveles de picante, pero a mí, como no tengo el paladar... Claro. Bueno, para ello es lo que decían, por ejemplo, nuestros hijos nos decían, le saca el sabor el picante. Claro. Para ellos le aumenta el sabor. Mirá. Y no pueden entender, ponerle al principio nos pasaba, como era muy, muy chocante para nuestro estómago, que yo iba y le decían los lugares, los guarún se llama, que eran las comidas en las calles, donde vos, como se ven en las películas, bueno, así. Y bueno, no le pongas picante. Entonces yo le decía, tan papedas. Claro, ¿viste? Pero ya al verte extranjero, ¿no? Entonces, bueno, nos daban y comían los chicos, probaban. No, tiene picante. Pero si le dije, yo, bueno, iba y le decía, te dije sin picante. Y agarraba, lo probaban ellos. No tiene nada, me decía. Claro, para eso está impregnado en... No existe. Claro, es. Pero nuestro paladar era fuerte. Después uno se acostumbra. En los años te vas acostumbrando y vas comiendo. Porque donde vas de visita encontrás comida con picante. Si no tienes ya puesto, hay algunos platos alrededor donde vos le ponés la cantidad que vos querés. Pero fuerte. No existía la sal. Por ejemplo, Sandra es muy salera. Vos vas a comer a un lugar y encontrabas solo picante. Entonces, hoy vos vas acá a Argentina y en un lugar encontrás la sal arriba de la mesa. Claro. Entonces, bueno, Carlos, ¿le podés pedir un poco de sal? Vos pedías sal y te traían en una servilleta, ¿viste? O te ponían así arriba de la mesa. Bueno, acá te pongo un poco de sal, arreglate. No es cultura de ellos. Es el picante. La sal es un poquito, pero su condimento principal es el picante.